Hello familia, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio no sé cuántos mil de Creando Superhéroes. Samantha Solís, especialista en neurodesarrollo infantil. Nuevamente me acompaña mi hermana Lucy, administradora de la empresa, y por primera vez en el mundo mundial, señoras y señores, Perla Romero, gerente de Culiacán. Ahora sí nos tocó grabar juntas. Hemos hecho tantos videos juntas y todo, pero separadas, cada quien por su lado, cada quien en su rancho. Pero bueno, por primera vez nos tocó coincidir aquí en Guadalajara y queríamos preparar un tema padrísimo para el día de hoy. Es un tema que creo que todos hemos escuchado alguna vez en la vida. Yo en lo personal tengo muchísimas dudas y quiero como que me aclaren todo. Y bueno, pues obviamente ustedes saben que aquí trabajamos para ustedes papás, estamos enfocados en mamás, papás, para que sus peques puedan encontrar Fíjense, les voy a decir algo por aquí, y este va a ser otro tema, perdónenme, ya ven que yo brinco de uno a otro. El lenguaje inclusivo. Al parecer ya no podemos usar esos... Respira, chica. Muy rapeando, sí. Sí, fui muy rápido. Póngale en slow motion, señora, sí, para que me entienda la velocidad. Ay, es que como me aprendí el speech. Sí, claro. Me fui tiqui. Sí, necesitaba sacarlo. Sí, gracias. Bueno, y entonces sí, es que es la emoción de que Perla está acá. Sí, estás emocionada. Hoy sí estoy contentita porque sí tenemos como el feeling. Si no te vayas a cortar. Ahorita estás contentita, en los otros no. No, también. No. Disclaimer. También. Pero no, bueno, es que está padrísimo porque realmente Perla, ahorita les voy a contar la historia de cómo inició Perla acá en Sin, pero es que señora, es una fregona, la verdad es que de las personas que más admiro en cuestión de conocimiento, de inteligencia, de saber explicar las cosas, que precisamente es algo que, como ustedes saben, pues tratamos de manejar aquí en sí, ¿no? El hablar en español, en cristiano, en que todos nos puedan entender, y Perla se le da mucho esta cuestión, ¿no? Pero bueno, queremos hoy platicar de un tema reciente, que han escuchado por muchos lugares, y precisamente o pudiera ser que algunos de sus hijos tengan características, ¿ok? ¿Qué onda? ¿Se quieren? Antes, espérenme, qué grosera. ¿Saludos? ¿Lucy? 40 minutos me puede ver. Hola, ¿cómo están, equipo? Buena tarde. Perluki, ¿qué se siente estar hoy aquí con nosotros? Ay, mucha felicidad. Mucha emoción. Muy contenta. Ay, se le nota. Qué bonita introducción, qué linda. Oye, me dieron ganas de llorar. Nada, pues, hola, mi nombre es Perla. Seguramente la han visto en nuestra página de Sin. Sí, por ahí ando. Por hora. Perla es una de nuestras joyas de la corona. Claro. Entonces, bueno, aquí andamos, muy apapachadas y muy contenta de por fin ya tener oportunidad de sentarnos juntitas, que ya nos hacía falta y teníamos ratito. Claro. También estamos aprovechando de ponernos al día en todo, ¿no? Claro, muy bien. Oye, Perluki, ¿qué onda? Ya te había yo preguntado y tengo muchas dudas y me has regañado varias veces porque sigo yo como atrapada en el pasado, pero ¿qué onda con el Asperger? ¿Qué show hay? O sea, ya no existe, desapareció, se transformó. ¿Qué onda? Bueno, el tema del día de hoy, ¿qué pasa con esta categorización que tenemos dentro del espectro autista que conocemos coloquialmente como Asperger, ¿no? Chiquita, te voy a interrumpir rapidísimo porque creo que antes de irnos así como súper técnicamente, yo como persona dentro de la comunidad he tratado de... Y porque crecí en estos ambientes, ¿no? Justamente desde chiquita he estado como empapada con todo lo que tiene que ver con las neurodivergencias, que acabo de aprender ese término hace un año, creo que fue. No sabía que existía. Pero sí ha sido un tema. ¿Nos puedes decir qué es una neurodivergencia? Es, a lo que tengo entendido, es un proceso atípico de cómo está constituidas ciertas actitudes, ciertos tipos de maneras de pensar, un cableado, es un cableado diferente, ¿no? O sea, es una capacidad diferente de ver ciertas cosas y experimentar la vida de una manera muy diferente que una persona más típica. Que tengo conocimiento que una de cada 36 personas es neurodivergente, para empezar, y mucha gente que no lo sabe.
Pero bueno, a lo que voy es que como una persona que está dentro de esta comunidad, sí he notado, yo no tenía conocimiento de mucha gente que sí está muy metida dentro del significado detrás de cada símbolo, cada persona que definió, cada persona que se involucró en este tema. Si también no mal recuerdo, creo que tiene como 85 años el tema de Asperger existiendo, tal cual. Fue algo que fue utilizado y fue categorizado a diferencia del autismo común para el que sirve para una cuestión social y el que no. O sea, el que sí sirve y el que no. Entonces, funcional versus no exactamente, funcional. sí. O sea, este sí funciona en la sociedad, este no. Entonces, pues ahí empezó un proceso que yo no entendía, o sea, porque yo me refería a mí misma como Asperger, ¿no? Porque sé que estoy dentro del espectro, sé que es un espectro muy amplio, pero soy una persona con capacidades más adecuadas a la sociedad. Ahí fue cuando alguien me arrojó la primera palabra donde no había entendido hasta una vez que te lo explican, sobre el capacitismo. Me dicen, es que eso es muy capacitista. Y yo así como de que, pues, ¿qué es eso? Explain. Justamente, es como una superioridad, no moral, pero es una superioridad de, sí, bueno, a mí no me compares porque él estaba viendo y yo no. ¿Sabes? Eso ya es desde ahí un poco violento, ¿no? Entonces, eso es básicamente a lo que tengo entendido. Ahorita la comunidad está muy metida en eso. Yo no soy ninguna experta, ni mucho menos en ese tema, pero como persona que está dentro de la comunidad y aparte que tengo el privilegio de poder estar en este tipo de medios, pues mínimo lo que tengo que hacer es informarme bien de estas situaciones. Yo no hablo por nadie, no represento a nadie, pero si voy a estar comunicando, me gusta hacerlo responsablemente, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo que hubo un debate ahí entre autistas bien padrísimos en TikTok, en donde estábamos hablando justamente de ese tema y yo no entendía, ¿no? O sea, no entendía por qué venía tanto coraje con todas estas palabras que yo utilicé que no sabía que eran tan dañinas para cierto sector. Entonces, o sea, esto reciente, esto que estás platicando, que tú compartiste algo, causó... Sí, y yo no lo tenía contemplado. Digo, una vez que uno se expone en las redes sociales, bueno, uno ya está listo. Listo, sí. Sí, o sea, y si no te llegó es porque no triunfaste, ¿no? O sea, la verdad. Si no te tiene que madrazos, chica, retírate. Sí. Si no causaste haters, no lo estás haciendo bien. Entonces, pero sí, no me había dado cuenta de estas cosas. Sé que es algo muy joven, sé que sigue siendo algo súper debatible. Creo que en mayo de este año acaban de publicar el primer columna hablando específicamente del autismo en mujeres, reconociendo que no se compara para nada con el autismo en niños. Exacto. Es un fenómeno y tiene un nombre. Y es muy diferente. Y entonces hay muchísima gente mal diagnosticada. Hay muchísima gente que se le ha puesto, pero este es otro tema, ¿no? Por el temas patriarcales, donde es que es histérica, es que es muy emocional, es que es muy tal. Entonces, a la mujer. A las niñas, porque sí es muy diferente el diagnóstico, los checkbox de algunas pruebas específicas. Por ejemplo, sé que muchísima gente está así súper en contra de la prueba A2. La odian porque está muy retrógrada y está muy específica para niños. Típico, ¿no? Un ejemplo. En la prueba dice, el niño prefiere jugar con carritos o con sonidos y no sé qué. Si le preguntas a un niño dentista va a decir, pues que yo no juego con carritos, entonces no juega. Entonces la respuesta pues va a ser otra cosa, ¿no? Entonces a lo que voy es que creo que, y creo que va a ser importante porque sé que esto va a pasar. Y creo que hay que vacunarnos desde antes. Vacunarnos. Sí, tenemos que vacunarnos. Que esto es un proceso que sigue en... como investigación. Sí. Claro. Y nosotras no tenemos la respuesta, tenemos lo que sale hoy y puede que mañana sea otra cosa, porque sigue en crecimiento y apenas se sigue investigando. Les digo, hace un mes se publicó esa columna, claro, lo cual es impresionante, que hace 85 años se empezó con esto, apenas acaba de morir la primera persona diagnosticada con esto a los 91 años. Entonces, claro, sí lo vi. Sí, está joven justo, todo esto. Justo esto que estás mencionando ahorita es lo que le decía, platicaba yo con Perla, que para mí, que en realidad no soy tan grande, no hay una diferencia tan grande de edad entre, no la hay, ¿ok? O sea, pero la educación que me dieron a mí respecto a estas cuestiones de neurodesarrollo, todos estos trastornos y demás,
viene separado completitititito, Asperger, de autismo, de otros trastornos, taca, 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 taca. Y de repente, o sea, yo así, claro, porque es así, 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 pum, ya cambió. Y como dices tú, mañana otra, y mañana otra, y mañana otra, y mañana otra, que qué bueno que se está todavía rascando, claro, trabajando y todo, pues para poder llegar a un diagnóstico real, ¿no? Y deja tú el diagnóstico, o sea, que al final lo que nos importa es la cuestión de la intervención y demás. Pero sí, solamente quería mencionar eso, que en un periodo muy corto de tiempo ha cambiado muchísimo la forma de abordar estos temas. Y a mí me gustaría hacer una invitación, así como en este panel que estamos abriendo ahorita, que en lugar de enfocarnos el por qué desapareció, ¿por qué no nos enfocamos mejor en el por qué es necesario tener un buen diagnóstico? Más del por qué, porque nos estaremos metiendo en una cuestión más política, más de cuestiones de, ¿cómo se llama la cuestión correcta? Políticamente correctos y todo ese tema. Creo que más bien tenemos que ir del detrás del por qué es importante un buen diagnóstico más que el nombre. Yo sí, pues digo, yo sí en mi listita, en mi guión, yo sí puse así al final, porque creen que se hizo este cambio, porque a mí sí me brinca, no lo entiendo, ¿sabes? No, y vuelvo a lo mismo, porque yo vengo con la educación de hace poquito, pues, pero totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, no vamos a responder esa pregunta. Ay, perdón, te asusté, Perla, grité. No. Sí, no vamos a responder ahorita todavía esa porque es la de Pinar, chica. Quiero ahora sí que me digas qué onda. Hay que dejar hablar a Perla. Sí, nos soltamos y Perla así en medio. Yo creo que al final del día y el motivo por el que estamos aquí sentadas para hablar de este tema es precisamente como para intentar brindarle a la audiencia un poquito de claridad en cuanto a los diagnósticos que hay ahí afuera. Claro. Para psicoeducar, para sensibilizar, para trabajar en la parte incluyente, para transmitir esta cuestión de que, ok, ha habido cambios en la manera en la que se categoriza o se agrupa a cierto perfil de población según sus características. Esto nos trae criterios diagnósticos, esto nos da un parteaguas para empezar a trabajar con cualquier trastorno del neurodesarrollo. Entonces, creo que al final del día lo importante es transmitirle a la audiencia, bueno, yo he escuchado por ahí autismo y escucho también mucho como que Asperger, pero entonces escucho por ahí que algunas personas dicen que el referirme a alguien o utilizar el concepto Asperger está mal empleado porque unos dicen que antes era así, pero que ahora no es así. Y entonces, precisamente ese debate es el que nos trae aquí el día de hoy. O sea, claro, esta parte en donde tenemos papás incluso actualmente que llegan derivados de otro lugar, o no necesariamente derivados, pero que ya pasaron por otros lugares en donde fueron previamente diagnosticados y llegan y te dicen, oye, es que tengo a mi chiquito diagnosticado con Asperger y quiero que trabajes con él. Entonces, es esta parte donde dices, ok, todavía ahí afuera hay mucho esta parte en donde seguimos en esta disyuntiva en cómo le vamos a llamar, ¿no? Y estamos aquí el día de hoy para eso, para aterrizar. O sea, ¿qué está pasando con eso? Comprenderlo un poquito mejor y que al final del día cada quien forme su propio criterio, ¿no? Claro. Sí. La verdad es que para mí sí es importante informarme de todo esto por la cuestión, tanto por la cuestión profesional, pero también por la cuestión como en la sociedad, que ahorita, bueno, se ha transformado mucho la sociedad en la que somos más respetuosos a lo que otras personas, cómo se perciben, cómo todas estas cuestiones, ¿no? Yo me percibo de tal manera, entonces somos como muy respetuosos en eso y muchas veces por no estar informados cometemos el error de decir unas palabras o de mencionarlo de alguna manera u otra y realmente causar un conflicto emocional o un conflicto. Entonces, precisamente, aparte de todo lo que mencionabas ahorita, creo que también es importante que estemos empapados en esta cuestión para poder dirigirnos de manera correcta o usar las palabras o las situaciones correctas
al momento en el que estamos ahorita socialmente hablando, ¿no? Totalmente. Yo creo que una cosa que también es como importante remarcar aquí con este cambio generacional que ha causado este tema y este hermoso término que utilizan de generación de cristal y todo eso, definitivamente creo que el objetivo de esta generación que ha generado esta ola no es para hacerla de pedo. Es literalmente porque sí pesan, o sea, sí pesan las cosas y lo que ellos están haciendo es cuestionarse todo del por qué. Ok, pero ¿por qué esto? Ok, pero ¿por qué lo seguimos diciendo así? Sí, técnicamente, pues no. Ok, pero, o sea, ¿por qué ese tipo de cosas sí tienen un efecto en la vida de las personas? Y ya que tenemos la capacidad y tenemos estas herramientas maravillosas para podernos comunicar con el mundo entero, ¿por qué no cuestionarlos y cambiarlos? O sea, los que somos dueños del lenguaje somos los humanos, o sea, que la RAE me diga, me vale madre. Nosotros somos los que definimos las palabras, ¿sabes? Entonces, creo que sí es importante esa parte, pero sobre todo para mí lo que pesa más es el impacto que generan las personas, encasillarlas o no dentro de una caja de hasta aquí tú puedes. Porque aquí en tu diagnóstico dice que hasta aquí tú puedes. Claro. Entonces, siento, y esa es otra cosa, no se trata un diagnóstico para justificar, sino para entender de, ok, tú quizás no puedes escribir con la mano derecha, puedes hacerlo con la izquierda. Te va a costar más trabajo, pero lo puedes hacer. Que creo que eso es lo que ves aquí, ¿no? Claro. Entonces, precisamente me gustaría que fuéramos como que revisando de una manera resumidita. Para empezar, hay que entender ¿de dónde viene? Sí, o sea, ¿en qué momento apareció esta palabra que conocemos hoy en día como autismo? ¿Por qué se empezó a hablar de ella? ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo que fueron cambiando estos criterios diagnósticos y por qué estamos sentados aquí el día de hoy, ¿no? Edúcanos, Perla. Para una noción un poquito más clara, por ahí en los años 1911, Tome nota, señora. hace mucho, mucho tiempo, un doctor que andaba por ahí que se llama Eugene Bleuer, él pretendía describir una característica de la esquizofrenia infantil como pensamiento autista, intentando describir esta característica de los niños esquizofrénicos con esta cuestión de que se desconectaban de la realidad y que estaban como muy ausentes, muy pues desconectados del estímulo del entorno, ¿no? Entonces, él describía esta característica, pero dentro de la esquizofrenia, del diagnóstico de esquizofrenia infantil, como pensamiento autista. Entonces, ahí fue como la primera vez que se empieza a aterrizar este término y se describe por esta característica en particular. Y más adelante, 30 añitos después, por ahí en los 40s, un doctor que se llama Leon Kanner, él hizo la primera clasificación de criterios diagnósticos para el autismo. Él toma este rasgo, se apropia del concepto de alguna manera, le llama autismo y dice, ¿sabes qué? Todas estas personas, tú las estás categorizando en esta parte de esquizofrenia. Y yo me estoy dando cuenta que hay muchas características aquí que no encajan en su totalidad dentro del cuadro de esquizofrenia. Entonces, estas personas no pertenecen aquí. Lo único que los tiene en ese diagnóstico es esa característica de pensamiento autista que tú describes, que es esta cuestión. El mantenerse como aislados del mundo. Desconectadones, aisladones del mundo, esta parte. Entonces dice, ¿sabes qué? No es ahí. Esta población, esa parte. Entonces, él aterriza sus propios criterios de clasificación y obviamente ahí le aterriza la parte del déficit por comunicarse, de la parte de los comportamientos restringidos, etc. Mucho de los criterios de clasificación que él en su momento aterrizó para separar el diagnóstico, hoy en día se utilizan. No todavía, todos, pero sí muchos de los que él aterrizó. Okay. Entonces, imagínate, desde los años 40 para acá. Y más adelante, hasta 40 años después, o sea, nadie pela el diagnóstico de autismo, más que uno que otro que sí anda ahí súper actualizándose y que dice, oye, ¿sabes qué? Y a esos niños, o sea, en esos 40 años que nadie peló nada de eso, esos niños seguían diagnosticados como esquizofrénicos. Algunos con esquizofrenia, algunos con discapacidad intelectual, algunos sus variaciones, ¿no? Todo lo que, ¿por qué? Porque hoy en día sabemos que existen niveles de funcionamiento. Claro. Entonces, por allá, cuando no teníamos en cuenta como esta
subcategoría que es muy importante también, pues entonces los decían, ¿sabes qué? A mí me suena más a que hay un retraso mental, que así se decía antes, ¿no? Claro. A mí me suena más a que es una esquizofrenia, a mí me suena más, y por allá los metían, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque el diagnóstico de autismo sí andaba por ahí, pero no estaba dentro de los manuales oficiales de diagnósticos. Y hasta en los 80s, la comunidad médica dice, oigan, no, sí. O sea, sí hay mucha gente que estamos así mandando como para otros lados y nos estamos dando cuenta que ellos coinciden en una categoría. Claro. Y sí es esa parte de autismo que están mencionando por ahí. Entonces, en los 80s estaba el DSM-3. ¿Qué es el DSM? La Biblia de nosotros, los psicólogos, neuropsicólogos y los especialistas en desarrollo. Nos vamos, obviamente, siempre de la mano del especialista médico, que hay existen dos manuales que es donde categorizamos todas las enfermedades médicas y todas las enfermedades mentales, y que son las validadas a nivel mundial, que son por parte de la comunidad médica el CIE y por parte de la comunidad clínica con nosotros psicólogos y especialistas el DSM. Entonces, estos manuales, por supuesto, no permanecen estáticos. Con el paso del tiempo, con las investigaciones y con la información que tenemos a la mano, van evolucionando. Claro, entonces nos vamos actualizando, nos vamos cuestionando, como dice Lucy, empezamos a buscar más información, tenemos nuevos hallazgos y entonces esto hace que se apliquen modificaciones en estos manuales. Entonces, en los 80s íbamos en el DSM-3, que es la clasificación de los trastornos mentales. Entonces, ahí meten en el DSM-3 ya la categoría dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, meten al autismo. Y hasta ahí todo bien. Ya como un padecimiento. Exacto. Tal cual, o sea, oficialmente tal cual. Es un trastorno que forma parte de los trastornos del neurodesarrollo. Estos son los criterios diagnósticos y demás. Los 80s, o sea, pero hasta ahí nada. Exacto. Entonces, para los 90s, o sea, 10, 15 añitos después, ahí sí ya no dejaron pasar tanto tiempo porque al estar ya en el manual, cada revisión que había, eso les obligaba a revisar nuevamente pues esta categoría, el autismo. Entonces, ahí sí ya en estos, lo que no hubo los 40 años para atrás, en esos 15 años le metieron prisa. Y la comunidad médica se engolosinó y dijo, no, espérate, es que no es autismo, hay niveles de funcionamiento, 1, 2 y 3. Y aquí también entra algo que se llama trastorno desintegrativo infantil. Espérate, y aquí también entra algo que se llama síndrome Rett. Espérate, y aquí entra algo, agárrate. Sí, claro. Asperger. Y lo meten ahí. Entonces se nos llena ahí en los criterios de diagnósticos de los trastornos del neurodesarrollo. Autismo se hace así, o sea, claro. Un biblión. De los 10 capítulos, 7 de... Exacto. Entonces, pues ya tenemos ahí esta parte donde pues el trastorno generalizado del desarrollo tenemos algunas características, pero como no encajas en ninguno, pero tienes características, te quedas ahí, trastorno generalizado del desarrollo. ¿Sigue existiendo eso? Sigue existiendo. O sea, podemos seguir diagnosticando. Se le conoce como autismo atípico. Ah, también me cambiaron ese nombre. Sí, pero puedes utilizar, o sea, se vale. O sea, puedes utilizar sus sinónimos, ¿no? El trastorno generalizado del desarrollo o autismo atípico. ¿Qué quiere decir? Tienes rasgos importantes que no me pasan desapercibidos, los estoy evaluando y están ahí. Pero no cubres el checklist. No cubres el checklist para meterte ahí, entonces estás acá. Entonces, aquí, te digo, en el 94 dicen trastorno desintegrativo infantil. Volvemos a hoy en día es un tipo de autismo que a mí no me parece tan mal porque nos estamos haciendo la vida más fácil. ¿Qué es el trastorno desintegrativo infantil? Son estos niños en donde los primeros 2 años de vida adquieren todas sus habilidades en el orden normal y de repente hay un retroceso. Y hoy sabemos que es un tipo de autismo. Tenemos 2 tipos de autismo. Que a mí me encanta decirle, son los que nacen y los que se hacen. Es justo lo que te iba a preguntar. Justo lo que te iba a preguntar. Entonces, tenemos el que siempre, desde las primeras etapas, los primeros 6 meses, había ya signos de alerta, en donde a lo mejor el bebé nunca tuvo una sonrisa social, un contacto visual, un balbuceo, una boruca, estaba como muy absorto a los estímulos, no le daba por tomar los objetos que nosotros le ofrecíamos. Claro. Y entonces, siempre fue así hasta el momento en el que llegó a la evaluación con nosotros. Y está el otro niño en donde
por supuesto, los papás naturalmente llegan muy mortificados porque es esta cuestión de, oye, es que me enseñan videos de el niño al año y medio bailando, le ponen que la canción de la vaca Lola y el niño, o sea, vibrando alto, ¿no? O sea, y gritándole, mamá, papá, bibi, perro, agua, y incluso ya tenían adquirido como cierto vocabulario, 3, 4 palabritas con un uso intencional, con sentido y demás. Sí, y desaparecen. Se levantan y listo. Antes... ¿Te suena? ¿No? Okay. No. Yo no sé, o sea, sí estaba, pero estaba muy chiquita para recordar. No. Okay. Tú tósale, mija, con confianza. Un momento. Pajarito, pajarito. Ay, Lolita. Y listo. Y ya estamos de regreso a nuestra programación habitual. Entonces, es que me emociono. Se queda y respiro por la boca después. Sí. Entonces... Tranquilos. Listo, ya. Bueno, es muy específicamente tú tenías que tener estas características para entrar dentro del trastorno desintegrativo infantil, pero si tú hacías el checklist del resto de las características, entraba en autismo. Claro. Entonces te digo, se O sea, la única engolosinaron y diferencia era que iba bien, paró, el inicio, y para atrás. ajá, el inicio del proceso. Entonces entra Asperger, ¿no? Y sí, precisamente como tú ahorita lo describías, ¿no? Los que son más funcionales en torno como a la parte, como que tienen una mayor probabilidad de integrarse, ¿no? A la sociedad y toda esta cuestión. Algo muy característico que en su momento diferenciaron del autismo con el Asperger es los procesos de comunicación. La intención comunicativa. Entonces decían, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la persona con Asperger sí es verbal. Uh-huh. Y en autismo es poco, pero no lo limitaban, o sea, no decían el 100% de la población con autismo no es verbal y con Asperger sí. No, ni siquiera había como ese criterio tan definido de poder separarlo de esa en los manera. 80s o en los 40? Estamos en los 90. En los 90. 90 babies. Entonces, en ese momento, pues se describía como esta parte en donde las personas con Asperger pues desarrollaban el habla en un curso normal, aparentemente normal. Incluso hasta elevado, ¿no? Tenían un coeficiente verbal más elevado, ¿no? Entonces, por el uso del vocabulario y todo eso. Entonces, como que nos agarramos mucho también ahí del desarrollo de los procesos de comunicación para separar, ¿ok? En su momento. Y sí, por supuesto, otros niveles de funcionalidad, como el decir que a lo mejor el autismo presentaba este desinterés por relacionarse con los demás, cuando la persona con Asperger sí quería relacionarse, pero no sabía cómo. Entonces, y sí, súper válido, sí, la verdad, tan válido que tuvo un gran auge, tan así que tenemos personas ahorita diagnosticadas con Asperger que aunque en el 2013, ya hace 10 años, llega la nueva actualización del DSM, que es el DSM-5, que aún seguimos en él, todavía no tenemos DSM-6, tenemos la nueva versión revisada del DSM-5, ¿no? Pero no tenemos grandes cambios. Seguimos ahí y entonces dicen, ¿sabes qué? Ya no, el síndrome Rett, para empezar, aquí no tiene nada que ver, nos vamos más allá por la parte genética, cromosómica y demás, se va para otro lado, que sí tiene una gran comorbilidad con autismo hoy en día, pero no pertenece. Entonces, y luego tenemos, dicen desintegrativo infantil, no, es simplemente un tipo de autismo, y Asperger no, va a entrar en la clasificación de autismo, nivel de funcionamiento 1, ¿ok? ¿Y qué pasa con todas las personas que ya estaban diagnosticadas con Asperger? Se quedan bailando. Pasa lo siguiente. El manual como tal oficialmente te dice ahí que en este caso, en base a esta revisión, las personas que previamente fueron diagnosticadas con Asperger, su actualización de diagnóstico sería autismo nivel de funcionamiento 1. Pero yo quiero dejar algo muy claro en esa parte. Si algo que nosotros tenemos como enfoque, también creo yo como empresa y como especialistas, es que
por sobre antes de un diagnóstico de cualquier cosa que diga el papel, hay que respetar a la persona. Hay que ver por los derechos humanos, hay que ver por si la persona se autodomina como Asperger, se respeta totalmente. Si esa persona dice, ¿sabes qué? Sí, es cierto, cambió el criterio, mi médico me dijo que tal y cual cosa, yo no estoy de acuerdo, yo me autodomino de esta manera, es validísimo. ¿Quién soy yo para decirle a esa persona que solamente esa persona sabe lo que es vivir con una condición, que lo que es el tratamiento por el que haya tenido que pasar y las dificultades que haya llegado a presentar y lo que lo haya llevado a tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero cambiar mi diagnóstico, yo me identifico de esta manera. ¿Quién soy yo para decirle que no? ¿No? Totalmente. Se vale que el papelito, que porque yo tengo que mandar el trámite para no sé qué, manda el papelito, perfecto, pero no le desmientas ni invalides lo que esa persona cree de sí misma, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que hablas del papelito y todo eso, me llama mucho la atención para las cuestiones de trámites y de diagnósticos y demás. ¿Tienen que poner el diagnóstico actualizado? Claro, por supuesto, si quisiéramos, y sobre todo porque también... Si yo mando un diagnóstico como síndrome de Asperger, mi diagnóstico ya no es válido. Lo ideal sería que nosotros como especialistas, porque nuestra obligación sí es mantenernos actualizados, ¿no? Nuestra obligación sí es irnos por una vía. Con lo que hablas de respetar la situación de cómo se percibe cada uno. Eso es un trabajo de manera simultáneo, de alguna manera con el paciente, de explicar esta cuestión de esto es meramente un trámite. Okay. Sí, solo para el diagnóstico. Claro. Una cosa es la denominación del diagnóstico y otra cosa es la apropiación de la personalidad y sus características. Entonces, en este caso es este trabajo que haces con el paciente, decir, oye, porque en este caso estamos hablando de pacientes adultos, su mayoría, ¿no? Entonces, porque, bueno, hace 10 años se hizo el cambio de la clasificación, las personas que hace 10 años ya estaban previamente diagnosticadas con esto, son las que hoy en día pudieran llegar a enfrentar. Y hoy en día surgen nuevas generaciones que tienen toda esta información a la mano y que dicen, oye, para mí, en mi opinión, sí debería estar separado. Oye, para mí, yo siento que yo me identificaría más con este término que con el otro. Adelante. O sea, de verdad. Pero siempre tenemos que tomar muy en cuenta. Solo cambia el término, no cambia, por ejemplo, en el DSM-5 y en el CIE-11 que estás mencionando ahorita, o el 10, no recuerdo exactamente, solo cambia el título, pero las características o la forma en que se diagnostica o la parte de intervención, tratamiento, todo eso, ¿es lo mismo? Es que tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, Asperger ya estaba en el espectro, ¿no? Sí, era un bracito. Era un bracito, o sea, estaba en el baúl. Si tú hablabas de espectro autista, ya estábamos ahí. Entonces, sí, se mantiene prácticamente igual, pero se le denomina nivel de funcionamiento 1. Porque, ¿qué pasa? En los procesos, el autismo para su diagnóstico requiere evaluarse desde 2 ejes. El déficit de comunicación y los comportamientos obsesivos, intereses restringidos, ¿no? Comportamientos obsesivos repetitivos, intereses restringidos. Entonces, en la parte de la comunicación no tenemos nada más el desarrollo verbal. Tenemos otras características que son muy propias también de lo que anteriormente hubiéramos mencionado Asperger, que son esta parte de la capacidad que tengo para leer las señales, ¿no? El lenguaje no verbal. La capacidad que tengo para intencionarme hacia mantener el contacto visual, claro, la atención, la empatía y el interés en una conversación y no perderme a la mitad de ¿cómo estás? Ay, pues me siento así, no sé qué. Ok. Ay, ya me aburrí. Ay, me identifico. Ok. Y eso, si tú te vas a tus diagnósticos, ahí está, nivel de funcionamiento 1, en 2 ejes. ¿Qué pasa? Tus 2 ejes son para todo lo que es espectro, pero el nivel de funcionamiento que tengas es el que te va a ubicar en 1, 2 o 3. Entonces... Oye, qué interesante está todo esto. O sea, yo que soy especialista en neurodesarrollo, no me imagino usted, señora, que todo esto es como información nueva para nosotros. Está súper interesante conocer todo. Yo estoy así, chica, tomando nota, imagínese.
pero estaría muy padre que igual nos compartieran las mamás sus experiencias, saber si ellas ya tienen algún tipo de diagnóstico, si tienen dudas también, señoras, a saber, porque yo estoy escuchando que existen diferentes niveles, que ahora todo es como, antes así, o sea, se separaba tal cual, como decía Perla, TGD, Asperger, autismo, Carl Saban, todos estos, ¿no? Entonces, si usted tiene alguna duda, usted quiere saber cómo en dónde está ubicado y todo, pónganos ahí un comentario para que podamos responder en cuanto tenga chance. Le prometo que le voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas únicamente con Perla. Sí, cómo no. Pero sí, pónganos todos sus comentarios ahí porque está súper, súper interesante esta parte y te voy a decir algo como adulta que sigue como empapándose con esto. Así, con todo lo que te estoy escuchando, Perla, no me está dando calma. No estoy sintiendo paz. Porque definitivamente estoy llegando a la conclusión que yo sigo sin caer en ningún lado. ¿Sabes? Siento que lo mío tú eres única, hermana. ¿A ti todos? O sea, todos, sí, pues, pero es que son combinaciones únicas, quiero. ¿no? Sí, ay, te quiero. Ay, ok. No. Okay. Entonces, en mi caso específico, me está generando este conflicto porque definitivamente creo que sí yo caigo más en las cuestiones de un autismo funcional femenino. Porque claro, justamente lo que estaba hablando con mi hermana es que, y creo que uno de mis privilegios... Hablemos de eso. En este sentido es que tengo la capacidad de hacer casi todo. Porque a mí me intervinieron desde el día que yo salí del útero de mi mamá, a mí lo notaron y me empezaron a... Yo, saliendo de la escuela, me tenían en terapia, clases extras y todo, ¿no? Porque creo que yo tengo un chingo de cosas más. Pero lo que voy con esto es que yo entiendo muchas cosas de las normas sociales. Las entiendo porque lo hacen. Sin embargo. Pero no tiene sentido para mí nada. Yo ahorita yo tomo la decisión de que si tengo cara de culo, señora, yo le voy a sostener la cara de culo porque no tengo ganas. No tengo ganas de satisfacer su autoestima, es su historia que usted se cuente con mi cara es su problema, ¿no? Eso yo lo puedo tomar. Ojo, no lo está diciendo directamente hacia usted, señora. No, señora, o señor, no sabe. O señor, simplemente lo está tirando al universo. En general, sé cuándo tengo que y desconectado. No soy una persona grosera. Yo no me considero una persona grosera. Sé fingir muy bien muchas cosas y todas las normas que ustedes necesitan para sentirse cómodas con la interacción humana. Pero ese es el punto, ¿no? Lo sé qué es lo que tengo que hacer y les voy a decir cuál es el tema conmigo en general, es que eso agota porque tengo que ensayar las cosas y tengo que claro, es que súper forzado así de tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Sí, claro. Sí. Es como cuando te marcan en el banco y sabes que tienes que escuchar, hola señorita, mi nombre es no sé qué, ni te acuerdas del nombre, pero tienes que seguir porque te va a decir y te va a seguir hablando. Claro, me parece. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué? Bueno. ¿Se acepta y tú? No. Así es mi interacción diaria, ¿no? Y el tema no es tanto así como que necesite así como una definición, ya tengo un proceso de conocerme, pero creo que es importante para los papás entender por qué de repente su niña le causa una ansiedad y está llore y llore por una cosa que es como, hija, solo tenías que hacer esto. El peso que hay detrás de cada cosa y acción y la energía como mujer que se te espera que sonrías, que seas feliz, que te rías, que seas social, que platiques. Aprendes, claro que lo sabes hacer. Que no tengas que es una chicha en el restaurante o cosas así. Sabes lo que tienes que hacer, pero al hacerlo, genuinamente no te nace. Quieres hacer otras cosas, pero tienes que, porque quieres integrarte, sí te gusta. Sí, a mí me gusta mucho estar con ciertas personas. Me gusta vas a decir con dos y te acordaste que solo son 3. Sí, como 3 o 4. Entonces, pero sí es una cuestión bastante agotadora y ya yo como decisión tomé eso. Si a alguien no le gusta es como, oh, wow. Claro, perfecto. Tú sabrás cómo te lo tomas, pero... Claro. Pero eso habla mucho del trabajo interno que tú has venido haciendo, ¿sabes? Claro. Entonces, eso que mencionas sí es importante y tiene un nombre, ¿no? Que se le conoce como autismo rosa. Entonces, qué lindo. Cuéntanos, por favor. ¿Qué pasa? El autismo se diagnostica 4 veces más en hombres que en mujeres. Entonces, tiene muy alta prevalencia por encima de las mujeres en los hombres.
Y aparte, hay estudios que nos han ido arrojando esta información de que las mujeres con autismo comparten esta característica de que la mayoría de ellas tienen mejores, en relación a los hombres, mayor habilidad para integrarse o para camuflajear, más que nada, para pasar desapercibidas. Tienen una mejor habilidad para imitar ciertas conductas que pueden observar en un contexto y se alinean y entran. Entonces, creo que de repente es como una característica que ahorita me describes con la cual te sientes tú identificada de alguna manera. Al final del día, creo que es súper válido dentro de la comunidad de neurodivergente y dentro de lo que las personas que se autodominan con personas con autismo o personas autistas, porque hablamos mucho de esto del lenguaje incluyente, ¿no? Y intentamos como no determinar o no englobar a una persona solo por su condición. Si yo te digo, sí, Lucy, la autista, yo me estoy refiriendo a toda ella solo por esa característica, por esa condición, y estoy dejando de lado como todo lo otro, ¿sabes? Claro. Entonces es bien importante como que tener mucha empatía y ser muy conscientes de la manera en la que denominamos a las personas, pero también al mismo tiempo esas personas que forman parte de estos grupos, la manera en la que ellos se autodominen es totalmente respetable. Nosotros no somos las personas adecuadas, ni mucho menos para decirles, oye, no es así. Incluso hay grupos de personas adultas con autismo que se autodominan autistas y está perfecto. O sea, hay que respetar la manera en la que nosotros lo manejamos como especialistas. Claro. Siempre va a ser por librito, por norma, profesionalmente hablando. Aquí está su papel, esto es oficial, pero todo lo demás, tú, ser humano que vienes a tratarte aquí conmigo, yo te acompaño y lo que necesites es totalmente respetable, viable y demás. Como tú te quieras llamar, como tú quieras. Oye, Ferly, tengo una duda. ¿Cómo, ahora que si nos puedes platicar un poquitito sobre los niveles y cómo se maneja esto y cómo se realiza a partir de que está este cambio, cómo se realiza el diagnóstico? Okay. ¿Cómo podemos realizar el diagnóstico? Te voy a dejar con ese tema. Ustedes me van a disculpar un segundo. Me estoy haciendo pipí. Le mandé un mensaje a mi director. No le puso stop al video. Voy a hacer pipí. Regreso. Les dejo a Perluki. Perdón, pues es que ¿qué hago? Chicas, porque esto es importante. No se aguanten de ir al baño. Porque después los riñones, infecciones de... Señora, niñas, apúntenle. Diagnóstico, niveles de autismo. Perfecto. Wait a moment, people. Error otra vez. ¡Ay, se murió! ¡Resucítenlo! Ahí está. Oh my God. ¿Estamos grabando? Sí. ¿Sí? Bien. Listo. Continuamos. Aquí no pasó nada. Todos seguimos en lo mismo. Perla, gracias. Estábamos en si nos podías explicar por encimita, la verdad, porque es un tema, yo sé que es súper, súper amplio, pero si nos puedes platicar un poquito sobre los niveles ahora con todo este cambio y estas novedades y cómo hacer un diagnóstico, o sea, si cambia el diagnóstico, si seguimos aplicando las mismas pruebas, características, taca, en fin. Claro. A partir del 2013 llega con DSM-5. Tenemos hasta el día de hoy autismo 1, 2 y 3, quiere decir nivel de funcionamiento que del 1 al 3 vamos desde lo más funcional hasta lo menos funcional, ¿no? Entonces, como lo mencionábamos ahorita, para hacer un diagnóstico, primero que nada tenemos que partir de nuestros dos ejes. Entonces, hay que revisar la parte del déficit de comunicación, el cual tiene que cumplir con 3 puntitos ahí adentro, que es esta parte, la reciprocidad social y emocional, la comunicación no verbal y la parte de las habilidades, la habilidad para formar y mantener relaciones, ¿no? Con otras personas. Son sociales. Sí. Claro, cuestión social. Entonces, esas 3 características que te acabo de describir están adentro del eje de déficit de comunicación. Entonces, tiene que cumplir con los 3, ¿ok? Yo me pudiera ir más extenso, ponerte muchos ejemplos de cada uno de los ejes, pero nos tomaría bastante tiempecito, pero por resumírtelo es esta cuestión, ¿no? De cada uno de ellos puede variar.
Claro, cuando hablas de que tiene que cumplir con los 3, es que si no tiene uno de ellos, sale del espectro. Exacto. Pudiera ser atípico. Y se convierte en un trastorno de la comunicación. No, puede diagnosticarse como un autismo atípico o trastorno generalizado del desarrollo. Tienes características que son importantes, que no puedo dejar pasar desapercibidas porque las tienes que trabajar, están ahí. Pero no te puedo categorizar dentro de este TGD, me voy a un TGD, correcto. Entonces, tiene que cumplir con esos 3. Y luego tenemos el otro eje, el eje de los intereses restringidos. Somos como muy inflexibles y cuadradones y tenemos como estos temas favoritos de los cuales es difícil salir, ¿no? Y la parte de los comportamientos obsesivos repetitivos. Adentro de ese eje vienen 4 viñetas, por llamarlas de alguna manera, 4 desgloses que son los comportamientos repetitivos y estereotipias. La estereotipia puede ser... Las cuestiones ritualistas, ¿no? Exacto. La estereotipia puede ser desde en el juego, desde la parte verbal, el repetir una palabra, o la parte de los movimientos físicamente, ¿no? Exacto. Entonces, en el juego apilar o solo las rueditas del auto en vez de jugar realmente simbólicamente con él, etc. Luego tenemos la parte de la insistencia por lo rutinario, de que tengo esta necesidad de que todo tiene que permanecer. Inflexibles. Exacto, todo tiene que permanecer igual. Si tú me modificas la ruta que tomamos todas las mañanas de casa a la escuela, me quiebro, ¿no? O sea, entro en crisis porque a mí me gusta la rutina, me gusta lo predecible, me gusta que todo sea igual. Me sentí personalmente atacada con eso. Chica, bueno, ahí tenemos cositas que revisar. Luego tenemos... Chécate eso. Chécate eso. Intereses, en la otra viñetita sería intereses inusuales o muy, muy específicos, es un interés sumamente intenso por un tema en particular que como suele ser inusual. Nuestro niño de 3 años de los huesos, hermoso. Esta parte en donde los dinosaurios, ¿no? Y yo no sé otra cosa más que de los dinosaurios o los planetas. Y luego tenemos la hipersensibilidad o hiposensibilidad hacia ciertos estímulos, es decir, desintegración sensorial. Pero de estos que les acabo de mencionar, no todos tienen que estar presentes para entrar en el diagnóstico de autismo, a diferencia de los otros 3 que les mencioné en el eje del déficit de comunicación. En esta otra parte, con que tenga 2, ya entra. Pero si tiene los 3 del déficit de comunicación y 2 de acá, nos hace clic, estamos dentro. Si tenemos 2 y 2, es atípico. ¿Y estamos dentro en qué nivel? Bueno, dependiendo, tenemos las características, ya las tenemos bien ubicadas, estamos dentro, ¿qué tan funcionales somos? ¿Qué tanta ayuda necesitamos? ¿Y eso se mide con alguna prueba, con algo? O sea, yo puedo, yo como mamá, puedo, ya, señora, usted ya vio que a lo mejor, caramba, mi hijo ya cumple 2 de estas, como que creo que a lo mejor de la otra 3, taca. ¿A dónde vamos? ¿Con quién se dirigen? ¿Qué prueba pido? Claro. 1, neurólogos, por supuesto, es parte de la comunidad que nos ayuda a la parte del diagnóstico. Los neuropsicólogos, los psicólogos, los especialistas en neurodesarrollo y educación especial que están certificados pueden aplicar pruebas y escalas estandarizadas para valorar dentro de esto qué puntuación obtenemos. Son cuestionarios, son actividades que se realizan directamente con el niño. La mayoría del diagnóstico se realiza mucho en base a la observación del niño. ¿Y se mide en el criterio del que observa? Así es, pero el registro es tanto cuantitativo como cualitativo. Algunos tienen numeraciones y otros son solamente observación y eso se complementa y al final te arroja pues una conclusión y ahí eso te permite ubicar nivel de funcionamiento 1, que quiere decir necesito ayuda, nivel de funcionamiento 2, necesito ayuda notablemente
Y nivel de funcionamiento 3, necesito ayuda muy notablemente. En este caso, nivel de funcionamiento 3 es cuando cualquier persona que no sea especialista en el tema puede ser evidente para esa persona que el niño tiene una condición. Oye, Perli, para no meternos mucho ya en este tema y finalizar, creo que a las personas que nos están viendo y nos están escuchando les serviría muchísimo si les pudieras, no sé, por ahí mencionar. Obviamente aquí en SIND podemos hacerlo, pero mencionarles algunas de las pruebas o cuestiones que pueden buscar ya estandarizadas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tú te metes al internet ahorita y le van a decir cuál es la prueba para el autismo, claro, y te van a salir las de toda la vida, ¿no? O sea, entonces, si tú conoces algunas, ¿are you okay? Estoy tratando de no toser, pero tose fuerte, como tose señor fuerte. Con efisema. Sí, tose fuerte porque la señora está tratando de apuntar. Sí. Ya. Listo. Ok, volvamos. Unas pruebas que pudieran buscar los papás que tengan esta como sospecha o incluso para reafirmar, ¿no? Yo no me quedé cómoda con este diagnóstico, ¿cómo hacemos? Algunas pruebas que puedan ir buscando. Claro que sí. Tenemos A2, que ahorita mencionabas. A2, la última revisión, que es A2.2, es una batería muy extensa también, que está certificada y evaluada para poder hacer el diagnóstico también, pero no es la única. Tenemos muchas otras que son igual de válidas y que también se pueden aplicar. Tenemos escalas, tenemos MChat, que tenemos la versión cortita y la versión extendida, que son entrevistas con papás que te permiten llegar a conclusiones muy específicas y que siempre, pero yo siempre sugiero que si estamos aplicando una escala que es basada en cuestionario, lo complementemos con la observación directa con el niño. Entonces tenemos MChat, tenemos CARS, o sea, estamos hablando por siglas, ¿no? C-A-R-C. Tenemos otra escala que sus siglas son Véanme, que es una escala para la población mexicana de autismo. Y como te decía, A2 también, no sé si se me está olvidando alguna que otra, seguramente sí en este momento. Sí, pero creo que estas son como las más... Sí, pero son herramientas que nos pueden ayudar a llegar con el diagnóstico, siempre complementándolo preferentemente con la observación, la intervención directa con el niño, alguna escala o batería neuroconductual y su visita con el neurólogo pediatra. Perfecto, gracias, Perli. Oigan, y por último, para poder cerrar este tema, siempre yo les digo que me quedo a la mitad y hay 1000 cosas más que podemos hablar y que si a ustedes les interesa conocer más del tema, por favor nos lo hagan saber, pónganos ahí un comentario, por favor, que Perla se aviente un video específico sobre autismo. Sí, señora, es que usted es muy inteligente, usted sabe mucho, la verdad es que sí, yo estoy muy orgullosa de que Perla sea parte de SIND. Por favor, háganos saber, pongan ahí el comentario, cualquier duda que tengan, de ahí las vamos a tratar de responder lo más pronto posible. Y quisiera terminar este tema con una duda que tengo yo en lo personal. A lo mejor usted, mamá, no se preocupa tanto por esto, pero yo que he estado en la cuestión de neurodesarrollo, a mí me brinca y yo quiero saber su opinión como especialista en neurodesarrollo infantil, como psicóloga, y tú como persona joven que te toca todo este cambio, ¿cuál es o por qué creen que se hizo este cambio, esta separación? Digo, sé que al final es como un renombrar nada más, pero si íbamos como bien por ahí, o sea, si es nada más una cuestión de renombre, ¿por qué creen que se hizo? ¿Qué opinan sobre esa cuestión? Okay. Realmente, por supuesto que inicialmente la decisión de hacer la modificación pues fue por parte de la comunidad médica y de especialistas, ¿no? Esta cuestión de estamos haciendo una revisión, vamos a sacar una nueva versión, creemos que estos criterios de clasificación siguen perteneciendo, pero como que fue esta cuestión de, al final del día estamos hablando de un tipo más de autismo, estamos dentro del espectro, es un tipo más de autismo, clasifiquémoslo de una manera como más práctica, más sencilla y dejar todo como más estructurado, porque no fue nada más Asperger, había muchos otros diagnósticos dentro que, exacto, muy cuestionados, que era como esta necesidad de darle reestructura, retomar todo y decir, ¿sabes qué? Mejor lo vamos a resumir, pero vamos a sí simplificarlo de alguna manera, pero al mismo tiempo dejarlo muy estructurado. Entonces lo simplifico, pero al mismo tiempo
mis 2 ejes, tienen sus viñetitas y luego aparte tengo mis niveles de funcionamiento y ubicándonos desde ahí. Creo que al final del día no es casarnos nada más con el nombre. Es claro. bien importante que tomemos en cuenta. Yo puedo tener 2 pacientes actualizándome, ¿no? Obviamente por mi librito y todo, diagnosticados con autismo, nivel de funcionamiento 1, y ni los voy a intervenir igual, ni los voy a acompañar igual porque van a tener necesidades diferentes. Entonces, yo creo que lo más importante y lo más rescatable al final del día en este tema es agarrarnos de ahí. Correcto. Entonces podemos hablar que fue una cuestión nada más de reacomodo para facilitar el uso de diagnóstico y de todas estas cuestiones, pero no cambia en sí las características o nada. O sea, quedamos igual, simplemente lo reacomodamos a una manera en la que sea más simple de acceder a la información, de diagnosticar, de acomodar y demás. Según San Lucas. No, creo que aquí hay dos jugadores muy importantes. La comunidad médica y la necesidad del diagnóstico específico súper necesario para poder trabajar. Intervenir, claro. Intervenir justamente. Y la comunidad, cómo ha sido representada a través de los ojos de los médicos. Aquí el tema, y de nuevo, yo no vengo representando a nadie, pero en lo que he estado investigando y viendo a la comunidad qué es lo que le molesta de cierto tipo de cosas. Por ejemplo, puedo poner de ejemplo el color azul, el moño azul, la pieza de rompecabezas azul. Estos símbolos fueron creados por estos médicos medio narcisistas, en donde básicamente, por ejemplo, la pieza de rompecabezas azul, el color es azul es porque era para niños, porque al parecer solo el autismo era para niños, para empezar. Segundo, que esa pieza era la pieza que les hacía falta a estas personas para poder integrarse. Desde ahí ya viene súper insultante, ¿no? Entonces, creo que la comunidad lo que está haciendo ahora, y que estoy entendiendo todo el proceso que ha tenido esta evolución, este diagnóstico, si hay un peso importante de que la comunidad está cuestionando muchas cosas, los adultos, de que, oye, no, ¿eso qué? O sea, ¿qué onda con eso, no? Tengo entendido que el Asperger tiene que ver por una cuestión histórica. Uno, tiene que ver con la clasificación de si me sirve de algo o es desechable, ¿no? Desde ahí se toma ese asunto. Dos, viene con la experimentación súper cruel que hubo detrás de este médico, que creo que lo nombró después de él, si eran, ay, se me fue la idea. De si era culpa de las mamás, si era todo eso. No. Es que mentalmente vi la imagen de los exámenes que les hacían a los niños y me quedé ahí. Pero bueno, el tema es eso y la experimentación cruel que había detrás de estos niños, porque esto fue en un proceso. Sí, su relación con. Y fue dentro de los campos de concentración donde empezó esto. Entonces, ¿por qué tendríamos que quedarnos con el nombre de un que definió si servíamos o no? Entonces, el peso histórico detrás que hay de esto es como, y sé que no es comparable una lucha ni con la otra, pero creo que va por el movimiento. Es como no les gusta que les digan en Estados Unidos porque pues tiene una connotación excesivamente cruel detrás de él. Claro, y ellos se lo apropian y lo pueden decir porque pues al final del día ellos lo apropian y le quitan el peso de eso, pero si un blanco se los dice, oh, hell, ¿sabes? Lo mismo con una persona con Asperger que lo siente como un golpe muy interno, ¿no? O sea, el hecho de que, a ver, ¿por qué me estás relacionando con narcisista que hizo esto y esto y esto con mi gente? No, mejor hay que cambiarlo a este lado. Entonces, o sea, tú dices que también tuvo mucho que ver este cambio con la cuestión social. Definitivamente la comunidad está exigiendo los cambios y los cambios se están haciendo reales. No, la verdad no sé qué fue primero, el huevo o la gallina, pero por ejemplo te puedo decir que ahorita el símbolo oficial de los autistas lo inventaron los autistas. Es un símbolo de un infinito acostado
Y hay de dos maneras, o es dorado por la tabla periódica que es AU, que es oro, y autista, bonito. Y el otro que es un arco iris, ni siquiera es un arco iris, es un espectro de color que va de rojo a azul dentro de ese mismo infinito. ¿Quién lo hizo? La comunidad autista. Porque entre sus moñitos azules, entre sus piezas y todo eso, pues sí es un poco despectiva la manera en que nos simbolizan. Entonces los que siento que están tomando el control del así es como me vas a decir y así es como nos vamos a representar es esta. Pero entonces, esto todavía no es como como algo ya... Sí lo es. En Estados Unidos que acabo de ir, fuimos a una competencia de gimnastas y había una recolección para esa comunidad. Específicamente estaban vendiendo algo de las niñas que tienen este diagnóstico y que aparte son gimnastas, y pues ahí estaba el símbolo. Yo lo identifiqué luego, pero ahí tienen que explicar todo el asunto. Qué interesante. ¿Sabes qué? Estaría padre que después nos dieras información de eso y podríamos hacer como un post o algo porque todo esto es nuevísimo para mí, ¿eh? Claro. Sí, yo estoy también para mí hace un año que llevo investigando esto solo porque me di cuenta que una persona se ofendió un buen con eso y dije, ¿por qué? Claro, bien, ¿no? Claro, todo muy bien. Sí, qué bueno. Estaría muy padre que después nos compartieras un poquito eso. Oigan, pues qué padre. Me gustó mucho este tema. La verdad es que yo me voy... se resolvieron muchas de mis dudas. Creo que voy a tratar a partir de ahora no cometer el error en quedarme en la era de la piedra, ya saben. Pero bueno, me gustó muchísimo. Perla, mis respetos. Tienes muchísima información. Eres una fregona en todo esto que haces y realmente creo que el que puedas transmitir estos conocimientos de una manera tan entendible, tan clara para los papás, es un gran plus para nosotros, ¿no? Sobre todo tenerte aquí en esta familia. No, gracias a ustedes, chicas, la verdad. Un placer y un honor estar con estas dos mujerazas, que la verdad es que, pues, estamos aquí trabajando en conjunto ya desde hace mucho tiempo y la verdad es que, pues, muy, muy, muy contenta de compartir este espacio con ustedes. No, igual nosotros, Perluqui. Oye, y por ahí me echaron a mí el chisme que tú eres excelente, que haces unos cierres excelente. Muéstramelo, por favor. Despídete, por favor. Cuéntales todo. Viene la parte de la publicidad. Papás, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya gustado este tema. Por favor, recordándoles que si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, feedback que nos quieran compartir, por favor, el espacio es para eso. Escríbanos ahí abajo en los comentarios y déjenos la información necesaria. Nosotros con mucho gusto los vamos a atender. Y pues gracias, los esperamos en el próximo episodio de este podcast que es para ustedes. Este es su espacio. Estamos en Spotify y en YouTube como Creando Superhéroes y estamos en Facebook y en Instagram como Sin Te Dice Cómo. Entonces, suscríbanse ahí, denle like, píquenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós.